Bueno, el problema que este documento de política ataja es la política nacional de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala en el Perú, que aquí es diseñada por el gobierno central, pero es ejecutada y gestionada por los gobiernos regionales. La mayoría de la minería artesanal y de pequeña escala en el Perú se ejerce o se practica de manera informal, a pesar de que la minería artesanal y de pequeña escala existe en el Perú desde 1930. Recién desde el 2002 existe una legislación específicamente dedicada para regularla. Recordemos que entre el 2002 y el 2013 ocurrió un boom minero internacional sin precedentes, en el cual el precio del oro multiplicó su precio de manera exponencial. En el 2002 una onza de oro te costaba $270, hacia el 2013 este precio había ascendido a casi $1.800, llegando a tal punto que incluso el propio ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Reina, hacia el 2016 reconocía que el 30% de la producción del oro peruano era exportada de manera ilegal en años en los que el Perú era uno de los principales productores de oro del mundo. El gran problema con la política de formalización es que actualmente tenemos entre 300 y 400 mil mineros informales que se dedican directamente a la actividad, pero cerca de 1 millón de personas las que están directa o indirectamente involucradas en todo su circuito económico. Pero el proceso de formalización ha logrado formalizar a 112 mineros informales en 4 años de gestión durante el gobierno del presidente Humala, y en el actual gobierno han logrado formalizar a poco más de 5.000 en casi 2 años de gestión. Esto está muy lejos de las cifras que verdaderamente necesitan alcanzar. Este gobierno ha revertido algunos errores de la política anterior. Ciertamente ha habido un mayor acercamiento a los gobiernos regionales a través de las oficinas de enlace. Ahora los gobiernos regionales tienen indicadores de monitoreo y de seguimiento, tienen metas de gestión, y ha habido un mayor acercamiento a los gremios mineros de sus regiones. Pero esto es todavía insuficiente. Este documento propone 2 grupos de reformas. Un grupo de reformas que están fuera de las competencias de los gobiernos regionales, pero por las cuales los futuros candidatos tienen que hacer incidencia política, y otro grupo de reformas que sí se encuentran dentro de las competencias de los gobiernos regionales y que los futuros candidatos están en plena capacidad de realizar. En primer lugar, los futuros candidatos deben comprometerse a nombrar para la gestión de la formalización a personal específicamente capacitado en actividades ligadas a la formalización y la fiscalización de la minería artesanal y de pequeña escala. Tienen que comprometerse a no nombrar personas de confianza para estos puestos, porque esto ha generado una gran cantidad de corrupción a nivel subnacional, en el peor de los casos, y en el mejor de los casos, incluso cuando el funcionario tenía buena voluntad por formalizar, esto ha generado retrasos enormes, porque el funcionario tiene que volver a aprender todo el ciclo de formalización y tiene que conocer la realidad minera artesanal de su zona de nuevo. Por otro lado, los futuros candidatos tienen que comprometerse a efectuar en el menor plazo posible un censo minero regional, una línea de base de la minería artesanal y de pequeña escala en sus regiones, básicamente a través de un sinceramiento del registro nacional de mineros artesanales y contrastando este registro con la realidad minera en sus zonas. En tercer lugar, proponemos que los futuros candidatos se comprometan a articular los corredores mineros artesanales de sus regiones a algún tipo de iniciativa internacional o iniciativa gubernamental de certificación ambiental de las operaciones mineras artesanales en sus zonas. Lo que queda claro es que necesitan los mineros artesanales algún tipo de asistencia técnica para aprender a cumplir con las normativas técnicas, sociales y ambientales de lo que sería una minería socialmente responsable. Y en cuarto lugar, proponemos que los futuros candidatos se comprometan a atraer inversión privada, nacional o internacional, para formalizar operaciones artesanales ya existentes. En el caso de Chile, por ejemplo, se han tenido experiencias exitosas articulando operaciones de pequeña escala en las cadenas productivas de la mediana y de la gran minería, y en el caso de Tasmania, por ejemplo, se han tenido experiencias importantes de atraer inversión para formalizar operaciones artesanales de oro ya existentes.
Y finalmente planteamos como una recomendación de crítica importancia que los futuros candidatos a los gobiernos regionales hagan incidencia con el gobierno central porque este equilibre significativamente los presupuestos destinados a la erradicación, por un lado, que recibe 67 millones de soles y no ha tenido los resultados esperados, y la formalización, por otro lado, que apenas recibe 7 millones de soles, lo que nos deja con 500 soles aproximadamente por minero por formalizar, que es una cifra absolutamente irrisoria para lo que queremos conseguir.